Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la parte 9 de este estudio bíblico en donde estamos estudiando los últimos tiempos. En la clase de hoy vamos a estudiar la segunda parte sobre el tema del anticristo. Si no viste los videos anteriores te los dejo en la cajita de descripción para que los veas en orden y también vas a verlos disponibles en el comentario fijado de este mismo video. También recordá que el PDF que voy a utilizar lo podés descargar a todos, así que están todos disponibles en la misma carpeta. Sin más preámbulos, arrancamos con esa parte 9. Bueno, la clase de hoy va a estar buenísima, pero bueno, antes de comenzar, recuerden el mismo mangazo de todas las clases. Comenta, compartí, suscribite, activa la campanita y todo eso que ya sabes. También seguime en las redes sociales, seguime en Instagram, en Facebook, en TikTok, en todas las redes. Y también recordá tener tu Biblia a mano y toma nota. Hoy es una clase para tomar nota, vamos a ver muchas fechas. Y vamos a seguir, en la clase de hoy vamos a seguir abordando donde dejamos la semana pasada. Nuevamente, retengan lo bueno y desechen lo malo. No soy la dueña de la verdad, estoy dispuesta a cambiar de parecer. Y bueno, esto es lo que creo hasta el momento. Bueno, como decía, la clase de hoy vamos a estar estudiando el tema del anticristo. Vamos a retomar donde dejamos la semana pasada. La semana que viene vamos a estudiar Daniel. Sé que hay algunos ansiosos por estudiar Daniel, pero quería finalizar este tema del anticristo para poder arrancar con Daniel, que nos va a llevar, yo creo que 2 clases, Daniel. Comenten si prefieren una sola clase, pero de 1 hora o 1 hora y media, o si prefieren 2 clases más cortitas. Yo creo que a veces me critican que mis videos son muy largos, así que estoy tratando de hacerlos más cortitos. Pero bueno, no sé, comenten si prefieren para Daniel, si prefieren un video largo o si prefieren 2 videos. Pero bueno, estábamos estudiando algunos pasajes que hablan del anticristo. Como ya vimos, la palabra anticristo solo aparece en primera y segunda de Juan, pero vale la pena analizar algunos versículos que son utilizados para hablar del anticristo o que supuestamente hablan del anticristo, de la bestia, etc. El tercer pasaje que vamos a analizar es 2 de Tesalonicenses 2:3, que no habla del anticristo, quiero decir, pero sí habla del hombre de pecado. Esta es una interpretación, hay más interpretaciones, pero a mí me parece la que tiene más sentido histórico y en contexto. ¿Qué dice? Bueno, arrancamos desde el principio de 2 de Tesalonicenses 2, que dice: pero respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni se alarmen ni por el Espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Bueno, esto es importante, a pesar de que es el versículo 3 el que menciona a este hombre de pecado, es importante estudiar todo el contexto, ¿no? Bueno, en las clases anteriores ya hasta ahora ya deben estar súper cancheros, ya deben entender que cada vez que el Nuevo Testamento habla de la venida del Señor, en realidad estaba hablando de Jesús viniendo en las nubes, que significaba una venida en juicio y que tenía que ver con venir a destruir la ciudad de Jerusalén. Entonces, ya relacionando todos los temas que estamos estudiando, ya sabemos que cuando el Nuevo Testamento menciona la venida de nuestro Señor Jesucristo, se refiere a la destrucción de Jerusalén. Por otro lado, también vimos que reunir es una referencia a los cristianos huyendo de Judea a las montañas. ¿Se acuerdan que esto lo vimos que decía huyan a los montes, no tomen nada, huyan a los montes? Ese concepto de reunir tiene que ver con esa necesidad de urgencia de estar juntos en un lugar alto, porque tenía sentido a nivel histórico. Y siendo reunidos y protegidos por el Señor durante la destrucción de Jerusalén. ¿Qué pasaba? Muchos tesalonicenses, este es el contexto, creían que la venida del Señor ya había ocurrido. O sea, ¿qué pasaba? La realidad es que Tesalónica queda a muchísimos kilómetros de Jerusalén y no es lo mismo recorrer cientos de kilómetros hoy en día que
en aquellos tiempos, ¿no? Era mucho más difícil y también la comunicación era mucho más difícil, más complicado, así que lo que sucedía en la iglesia de Tesalónica es que muchos creían que la venida del Señor, esto es, la destrucción de Jerusalén, ya había ocurrido. La carta a los tesalonicenses fue escrita alrededor del año 50 y Tesalónica, como dice ahí, quedaba a cientos de kilómetros de Jerusalén. Es por eso que Pablo les tiene que aclarar que la venida del Señor estaba cerca, pero que aún no se había cumplido. O sea, como que a los tesalonicenses la profecía de Jesús y la venida del Señor sinceramente no los afectaba tanto porque no estaban cerca. Si bien Jerusalén era la ciudad más importante, pero a un nivel estoy refiriendo que no era tan importante esta necesidad de huir, o sea, esta necesidad de salvarse, porque ellos estaban súper lejos. Así que ellos de hecho hasta creían que Jerusalén ya había sido destruida. Entonces Pablo les viene a decir, no se dejen mover fácilmente, no se alarmen, porque recuerden que había muchos falsos profetas también. Y ese es el contexto del versículo que sigue a continuación, que es el que nos importa ahora. ¿Qué dice? Nadie los engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Bueno, entonces Pablo les estaba diciendo, ojo, no crean que ya vino el Señor en el sentido de que Jerusalén ya fue destruida, porque antes tiene que venir la apostasía y antes tiene que venir el hombre de pecado. Y ahí les da algunas pistas de quién era este hombre de pecado o este hijo de perdición. En el pasaje siguiente sigue diciendo, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el santuario de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este pasaje es utilizado para hablar del anticristo, justamente porque muchos creen, esto vimos un poquito la semana pasada, que el anticristo literalmente va a mandar a construir el templo y que va a sentarse literalmente en el trono y que va a llamarse a sí mismo Dios. Pero nosotros conocemos el contexto, nosotros estudiamos las cosas, no decimos las cosas porque sí. Entonces cabe preguntarse qué entendían los tesalonicenses cuando leían esto, porque recuerden, nosotros no somos los destinatarios originales de nada de la Biblia. Nosotros somos personas 2000 años después en otra cultura intentando comprender qué significa todo esto para nosotros, o sea, qué sentido tiene, no en el sentido de qué pasó o qué va a pasar, sino de qué significa para ahora, qué podemos aprender de este ejemplo. Entonces cabe preguntarse qué entendían los tesalonicenses cuando Pablo escribía estas cosas. Bueno, entonces, ¿quién era esta persona? El pasaje anterior, o sea, este es el versículo 4, da un indicador claro de quién podría y quién no podría ser el hombre de pecado. Por ejemplo, tendría que ser una persona que hubiera sido capaz físicamente de pararse en el templo y proclamarse Dios. O sea, eso está claro en el versículo. Podríamos decir que en algunas cosas sí tenemos que tomar la Biblia literal si vamos a comprender el contexto. O sea, para los tesalonicenses, que eran los destinatarios originales, ellos sí tenían que leer esta carta de manera literal porque tenía mucha relevancia, tenía que ver con su supervivencia. Entonces, nosotros tenemos que hacer ese trabajo de ponernos en los pies de ellos. Entonces, cuando habla de entrar al templo y de sentarse en el templo y llamarse a sí mismo Dios, estamos hablando de una forma literal, no estamos hablando acá de simbolismos. Entonces, esto requería que este hombre de pecado fuese una persona que estuviese vivo antes del año 70, que fue la destrucción del templo, ya que luego del año 70 no hubo ningún otro templo, así que el hombre de pecado tuvo que haber sido alguien que vivió antes del año 70. Entonces, esto también lo quiero aclarar, no hay ningún versículo en el Nuevo Testamento que profetice un templo judío reconstruido.
Esto no quiere decir que no lo puedan reconstruir, ¿no? Pero si vamos a la Biblia, no hay ningún versículo que profetice una futura reconstrucción. Pero muchos utilizan este pasaje para hablar de los últimos tiempos, ya que un requisito indispensable para quienes creen en el futurismo es que el templo se reconstruya. Así que solo si el templo se reconstruye es que este pasaje tiene sentido para los futuristas. Y acá hay que hacer un poquito de memoria. Los que tomaron nota ya van a saber, se van a acordarse quién era esta persona. Yo lo mencioné en la clase que hablamos de la toma de Jerusalén, pero no sé si se acuerdan que Josefo mencionaba a este Leví de Gischala, o Juan Leví o John Leví, dependen de cómo, en dónde lo busquen, pero lo pueden encontrar como Leví de Gischala. ¿Quién era esta persona, Juan Leví? Como ya estudiamos las clases anteriores, era una persona, era un líder, era un religioso, pero era bastante egoísta. No sé si se acuerdan las clases anteriores. Él era el que incendió los almacenes de Jerusalén, lo que provocó la peor hambruna de Jerusalén. No sé si se acuerdan esto. Él había convencido a muchos. ¿Se acuerdan que estudiamos las facciones de los judíos, que había muchas facciones? Y que Juan Leví era una de las cabecillas, digamos, de esta revuelta de los judíos y de las guerras internas de los judíos, tanto entre ellos como con los romanos. Juan Leví era una de las personas más importantes de esa época y más malvadas también. ¿Qué pasó? Juan Leví convenció a muchos de que él era el Salvador, quien los iba a liberar de Roma y, como se dice, incitó a muchos a seguirlo, y sabemos que no es que nosotros quizás tenemos la imagen como de que, no sé, los judíos del siglo I eran, no sé, como que estaban ahí orando todo el tiempo, y no, o sea, eran picantes, o sea, era como que tomaban las armas, era un pueblo muy violento. Así que Juan Leví no era la excepción. Así que bueno, lo que hizo es que él tomó el templo. Esto lo mencioné en las clases anteriores, pero no lo menciono porque sé que fue mucha información y hay detalles que siempre se nos pasan. Pero él dijo que él iba a ser el salvador de los judíos, así que podríamos decir que se llamó a sí mismo Dios, o el Mesías, podríamos decir. Saqueó las vasijas del templo por su oro e hizo que los sacrificios diarios de animales cesaran. También saqueó a la gente, incluso incendiando sus bodegas de alimentos y causando la gran hambruna que mató a decenas de miles. También hay algo importante, ¿no? Para mencionar, es que se acuerdan que Tito les rogó a los judíos que se rindiesen, porque él no quería, o sea, era como que les daba demasiada pena a los romanos todo el escenario que estaban viviendo las personas ahí. Y Juan Leví solo respondió con insultos y se encerró en el templo. Todo esto está registrado por Josefo. Entonces, por causa de esta persona de Juan Leví o John Leví, es que el templo se destruyó, porque los romanos tenían una política, por así decirlo, de preservar las arquitecturas de los pueblos que tomaban. O sea, recuerden que era el imperio más grande, pero ellos preservaban, no destruían la arquitectura. Ellos no querían destruir ese templo porque dicen que era maravillosa, una arquitectura impresionante, es lo que describen los libros. Entonces Tito le ruega que, ya tomamos Jerusalén, salgan del templo, ya está. Y Juan Leví se encerró en el templo junto con sus seguidores. Entonces por eso Tito, sabemos que los romanos tampoco eran inocentes palomitas, como digo yo, también eran súper violentos y destruyeron el templo. Ahora aparece otro personaje en la clase de hoy, que es Ananus. ¿Quién es este Ananus? Es, como dice ahí, el sumo sacerdote. Juan Leví o John Leví no solo era un líder rebelde, sino que también un falso mesías, porque decía que él iba a liberar a los judíos.
La única persona que se le podía oponer era el sumo sacerdote judío, que en ese momento era Ananus, quien tenía habilidades diplomáticas tremendas y había sido capaz de negociar tratados de paz con Roma en muchas ocasiones. Ananus era literalmente capaz de detener la rebelión a gran escala que Juan Leví estaba tratando de llevar a cabo. Por eso es que Pablo se refirió a él como el que lo detenía y el que debía ser sacado del camino. Incluso Josefo, que recuerden que era judío, fariseo, no creía en ninguna de las profecías de la Biblia, nada, Josefo registra que una vez que Ananus es asesinado, la destrucción de Jerusalén comenzó. O sea, este Juan Leví alcanzó su mayor nivel de maldad e hizo todas las maldades que hizo cuando asesinan al sumo sacerdote Ananus. Es como que él lo iba deteniendo, por así decirlo. Y esto que acabo de contar lo conté porque tiene sentido en el pasaje que sigue. Recuerden que esto es una interpretación, yo no soy la única que cree esto, pero esto es lo que creen los preteristas respecto de este versículo. Dice, ¿no se acuerdan que cuando yo todavía estaba con ustedes les decía esto? Y ahora ustedes saben lo que lo detiene, es decir, Ananus, a fin de que a su debido tiempo sea revelado, porque ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Quién es esta persona? Ananus, hasta que él a su vez desaparezca en medio. Entonces, ¿quién era este hombre de pecado, este hijo de perdición? Era este Juan Leví de Gischala, era una persona malvada. Sigue diciendo, y entonces será revelado aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y lo reducirá a la impotencia con la manifestación de su venida. Entonces, cuando la venida del Señor ocurrió con la destrucción de Jerusalén, Juan Leví finalmente recibió lo que merecía, o sea, finalmente fue asesinado. Pero él fue la causa de que el templo fuese destruido, fue la causa de que los romanos ataquen mucho más. Recuerden que vimos las clases anteriores que los romanos les plantearon que se rindiesen, que dejen las armas a los judíos y ellos no quisieron, principalmente motivados por esta persona. Juan Leví no solo incendió los almacenes, no solo hizo que el templo se destruyese, sino que asesinó a todos los sacerdotes, incluido a Ananus, hizo que Jerusalén completa fuese destruida. Realmente es difícil de concebir la maldad de esta persona. Así que tiene sentido a nivel histórico que esta persona haya sido el hombre de pecado. Bueno, entonces, alguna conclusión de este pasaje es que este pasaje tiene sentido a nivel histórico. Pablo no estaba escribiendo de una manera misteriosa. O sea, imagínense que Pablo les mande una carta a los tesalonicenses, o sea, pensando en personas 2000 años en el futuro. Es como que no, si Pablo le está escribiendo a los tesalonicenses, es para cosas que tengan sentido para ellos. O sea, los cristianos a veces creemos como que la Biblia fue escrita para nosotros y no fue así, no somos los destinatarios originales, nosotros somos como, ¿cómo decirlo? A ver, un ejemplo, como astronautas que llegan a un mundo diferente o a una cultura diferente y nosotros tenemos que intentar interpretar qué significa para nosotros. Bueno, ahora sí se pone esto interesante, muy interesante, y vamos a hablar de la famosa bestia. A ver, que todos preguntan de Apocalipsis, que quién es la bestia. Bueno, vamos a empezar con Apocalipsis 13. Para la cultura, para resumir un poquito, esto pueden leerlo después, pero para la cultura del siglo I, la bestia era un símbolo de Nerón. O sea, tanto cristianos como judíos pensaban que Nerón tenía una afinidad cercana con la serpiente o el dragón. O sea, cuando hablaban de la serpiente o el dragón, lo relacionaban con Nerón, y cuando hablaban de la bestia, lo relacionaban con Nerón. De la misma manera que, voy a dar ejemplos políticos, pero por ejemplo, voy a tirarle palos a los dos lados para que no me pongan de ningún lado de la grieta. Pero de la misma manera que en Argentina, cuando se dice el gato, todos piensan en Macri,
y cuando dicen la yegua, todos piensan en Cristina Kirchner. De la misma manera sucedía con la bestia. Cuando hablaban de la bestia, las personas de esa cultura estaban hablando de Nerón. Sé que también en otros países tienen, yo solo conozco la cultura argentina, pero sé también acá, por ejemplo, que en la primera de las clases yo les mencioné que los demócratas tienen el símbolo del burro y los republicanos del elefante. Entonces, si yo hablo del elefante, puedo estar refiriéndome al candidato republicano, por ejemplo. Entonces, todos los escritores cristianos de alrededor de ese tiempo, o sea, o más tarde, por ejemplo, en el siglo IV, en el siglo VIII, todos relacionaban al emperador romano Nerón como la bestia de Apocalipsis. Y esto es muy, muy, muy interesante. Apocalipsis 17:10 da cuenta de verdaderamente quién es, ¿no? Dice, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que permanezca por un poco de tiempo. Esto uno podría leerlo y decir, ¿de qué está hablando esta persona? No entiendo nada, pero recuerden, tiene que tener sentido a nivel histórico. En Apocalipsis, lo que sucede, y esto lo mencioné un poquito la semana pasada, el gran problema con Apocalipsis es que no se sabe a ciencia cierta cuándo fue escrito. Yo pienso que fue escrito en el año 68, 69. Tiene sentido que haya sido escrito alrededor de ese tiempo porque en uno de los pasajes se menciona al templo. No tiene sentido que hable del templo porque después del año 70 ya no existía más, y en una de las visiones de Juan él ve el templo. Así que para mí tiene sentido, y más de las cosas que hablan, sobre todo este versículo, tiene sentido. Pero también tengo que decir que muchas personas plantean que Apocalipsis fue escrito en el año 96. Para mí no tiene sentido histórico, no hay muchos fundamentos para ninguna de las dos fechas, sinceramente. Pero bueno, esto también lo tengo que aclarar. Esto que estoy diciendo es una interpretación. Sí es sumamente aceptado que la bestia todos creían que era Nerón, pero también tienen que saber que respecto a la fecha de cuándo fue escrito Apocalipsis, no hay demasiados fundamentos para ninguno de los dos lados. Yo personalmente pienso que fue escrito en el año 68, 69 por este versículo y por otros más. Bueno, este pasaje está hablando de la línea de gobernadores de Roma. Nos dice exactamente cuántos gobernadores habían pasado, cuál es que estaba en el poder en ese tiempo y cuál es el próximo que solo duraría por un poco de tiempo, como dice acá. Este versículo para mí da cuenta de que Apocalipsis fue escrito en el año 68 o 69 porque calza a la perfección con la línea de emperadores romanos, como vamos a ver a continuación. Esto, si quieren, tomen nota. Pero empieza, ¿no? Dice, son 7 reyes, eso nos dice. 5 de ellos han caído, que acá tenemos, ¿no? 5 de ellos han caído. ¿Quiénes eran estos? Julio César, Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio. Luego continúa diciendo, uno es decir, ¿quién es el que era? Nerón. Y sigue diciendo, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que permanezca por un poquito de tiempo. ¿Quién es este que aún no había venido? Fue Galba, que Galba solo estuvo en el gobierno 6 meses. Este es el que aún no había venido y que iba a permanecer poquito tiempo. La vasta mayoría en la historia de la Iglesia ha entendido que la bestia de Apocalipsis es Nerón. Seguimos entonces con Apocalipsis 13, del 1 al 4. Bueno, acá habla de un lenguaje simbólico, ¿no? Habla de la bestia
que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Estos, cuando estudiemos Daniel vamos a ver un poquito más qué significaban estos 10 cuernos, pero en sí es una analogía a las provincias de Roma y las 7 cabezas a los gobernadores de Roma. Y esto es lo más importante, dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién puede luchar contra ella? Bueno, entonces vimos cómo, según Apocalipsis 17, Nerón calza como la 6ª cabeza de las 7, y Galba, que es el que vendría y que permanecía por un poquito de tiempos. Yo propondría que Roma estaba, de una manera metafórica, muriéndose por causa de las locuras que había hecho Nerón. Esto lo vimos en clases anteriores. ¿Se acuerdan que incendió Roma, culpó a los cristianos, era totalmente cruel, mató a su esposa a patadas, era un psicópata? Cuando se suicida Nerón en el año 68, el clima político de Roma cambia totalmente. Uno de los cambios mayores fue que Nerón era oficialmente el último en la línea de emperadores Julio-Claudianos. Es decir, era el último en su linaje y se había suicidado. Esa línea llegó a su fin y hubiese parecido simbólicamente que la cabeza había sido herida de muerte. O sea, porque esa línea de emperadores había muerto con Nerón. El año de los 4 emperadores. Esto es algo que pueden buscar en los libros de historia. Pero ¿qué pasó? La muerte de Nerón dio origen a un evento que ha sido históricamente llamado el año de los 4 emperadores. O sea, fue una época de mucha confusión. ¿Por qué? Porque justamente hubo 4 emperadores en un año. O sea, Nerón se suicida y lo siguen 3 emperadores muy jóvenes que duraban poquito tiempo, y muchos creían que el Imperio Romano estaba a punto de morir. O sea, imagínense tener 4 presidentes en un año. O sea, los argentinos tenemos un máster en esto. Nosotros tuvimos 5 presidentes en una sola semana, así que de esto sabemos. Pero miren, o sea, luego de la muerte de Nerón siguen todos estos, sigue Galba, Otto, Vitelio. Miren que son meses lo que duraban. Y por último llega nuestro amigo Vespasiano. ¿Se acuerdan que yo les conté que Josefo tiene un sueño con Vespasiano que le dice que iba a llegar a ser emperador, y Vespasiano como que se queda: esto no tiene sentido, porque él no era descendiente justamente del linaje de Nerón y no era como de esa sociedad alta. Sin embargo, Vespasiano llega a ser emperador y pone como comandante a Tito. ¿Se imaginan a un país teniendo 4 presidentes en un año? Los argentinos sí nos imaginamos, pero sí es un clima de, claro, caos político total. Muchos pensaban que la bestia, que era el Imperio Romano, había sido herida de muerte, o sea que Roma se estaba muriendo. Pero fue un periodo muy turbulento. Yo ahí puse de mucha violencia, porque claro, cuando hay caos político hay violencia. Sin embargo, el imperio milagrosamente revivió bajo Vespasiano y Tito. Cuando ascendieron al poder, establecieron la dinastía flaviana de Césares, y en lugar de que la bestia muriera, resucitó bajo Vespasiano, quien reinó por sólidos 10 años. Este Vespasiano le fue muy bien. La marca de la bestia, esto es importante. Yo lo mencioné en clases anteriores, me acuerdo, pero lo voy a repetir porque tiene sentido ahora. Bueno, acá respecto a esto hay que estudiar nuevamente la cultura y el contexto. Es importante notar que en la cultura romana el mercado público era la principal fuente de comercio y de venta de productos, básicamente. La entrada al mercado público era a través de la puerta principal, y se exigía a todos los que entraban por ella que pagaran homenaje al ídolo del emperador. O sea, básicamente lo que tenían que hacer era tomar un puñado de laurel o de olivos, o sea, de olivo seco. Imagínense un mercado público enorme, había soldados en la puerta, uno tenía que tomar
un puñadito de olivo, de hojas de olivo o de laurel, lo tenía que quemar, decir que César era el Señor, es decir, declarar que sí, que el emperador era Dios básicamente. Y los soldados lo que hacían era con esas hojitas que uno quemaba, le ponían una marca en la frente o en la mano que los habilitaba para vender en el mercado público. Esto es lo que la Biblia llama aceptar la marca. También en otros lados, porque recuerden que Roma era algo enorme, o sea, eran muchos territorios y muchas culturas, pero todo era Roma. En otros lados el mecanismo era un poco diferente, o sea, las personas tenían que decir César es el Señor, igual que en los anteriores, pero se les daba, los soldados le daban un papiro, o sea, que era como un papelito llamado libelo, que era como un control, digamos que las personas que a veces los soldados romanos, la policía romana, les demandaba a los compradores y vendedores. O sea, era un papelito, podríamos decir. Eso también era llamado la marca de la bestia, ya que no podían comprar ni vender sin esta marca o sin este papelito. Resumiendo, ya para ir cerrando este tema del anticristo, el anticristo no es y nunca fue una persona, sino que es un sistema espiritual de falsa enseñanza, específicamente el gnosticismo. Jesús es el perfecto y razonable cumplimiento de Daniel 9. Lo vamos a ver la semana que viene, tranquilos. El hombre de maldad fue un individuo del primer siglo y el que lo detenía fue otro individuo también del primer siglo. Esta palabra del hombre de pecado fue cumplida por Juan Leví y el sacerdote Ananus. La bestia de Apocalipsis es el Imperio Romano, especialmente Nerón César. No hay nada en la Biblia que apunte a un gobernante único de todo el mundo como ha sido popularizado. Así que, bueno, eso fue todo, mis queridos amigos. Muchas gracias si miraron hasta el final. Comenten si les gustó la clase, si tienen preguntas. Y nos vemos la semana que viene con la parte 10. Bye.